Soy tu coaz de milagros, apóstol Carlos Díaz. ¿Y qué tal si pasamos todo el día de hoy, tú y yo junto con Jesús? Mateo 8, del 1 hasta el 4 y 5. Dice que en la mañana Jesús descendió del monte y un leproso se postró y le rogó, diciéndole: creo que puedes sanarme, pero no sé si quieres. Jesús quitó sus dudas al abrazarlo, tocarlo y decirle: quiero, y dar la orden de sanidad diciendo: sé limpio. Y entonces su lepra desapareció. Luego, al mediodía, Jesús, yendo a tomar el almuerzo, se encontró con el centurión romano, que era miembro de la comunidad LGTB, que le rogó que sanase a su criado, quien era también su amante. Él no se sentía digno de que Jesús viniera a su casa. Por tanto, le dijo a Jesús que era suficiente con que Jesús enviara la orden de sanidad a su criado, quien era miembro de la comunidad LGTB. Jesús lo hizo, vio la palabra de sanidad y ordenó que el criado fuese sano. Y fue sano en aquella misma hora, tal y como lo creyó, pero también lo dijo el centurión romano. Ya en horas de la tarde, llegando a almorzar a la casa de Pedro, Jesús, incluso antes de que le sirvieran agua y algo de comer para almorzar y para aliviar y refrigerar la carne y el calor del día, la suegra de Pedro evidentemente necesitaba un milagro urgente de sanidad, por cuanto Satanás le había atacado con una enfermedad y con una fiebre maligna que en esa época de la historia de la humanidad y de la medicina no tenía cura. En la mayoría de los casos era mortal. Sin embargo, Jesús, con un solo toque y otra vez enviando la palabra, es decir, la orden de sanidad, toca a esta mujer y le habla a la fiebre y le reprende la fiebre en el poder del Espíritu Santo. La fiebre se va de la suegra del burro y hasta inmediatamente no se quedó en cama a descansar, sino que inmediatamente se levanta y empieza a servir a Jesús y sus discípulos. Y allí, en medio de una mañana de milagros, al bajar del templo del monte, y después un mediodía de milagros de sanidad a través de la intercesión y enviar la palabra de sanidad a una personas evidentemente no cristianas. Y después, entonces, al llegar a almorzar y tomar algo líquido para refrescarse y calmar la sed, Jesús entonces ministra a la suegra de Pedro imponiéndole manos y reprendiendo la fiebre, y esta al instante huye de ella y ella se levanta, empieza a alabar a Dios, pero no solo alaba a Dios, sino que también sirve a el Espíritu Santo sirviendo a Jesús y a todos sus discípulos en su casa. Pero ya eran aproximadamente las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde. Estoy seguro que Jesús, evidentemente cansado por todo el trabajo del día, buscó un tiempo de reposo. Él quería descansar. Estaba cansado, había estado predicando todo el día en el sermón de la montaña, pero para poder predicar
en la cima del sermón de la montaña, primero tenía que subir al monte. Baja del monte y ministra a los enfermos, tanto en la mañana como al mediodía, luego en la tarde. 5:30 de la tarde serían, y en esa época estoy convencido de que Jesús tuvo un tiempo de descanso. Tal vez se acostó, se sentó en su sillón favorito. Pero ¿qué hizo Jesús antes de que llegara la noche? Justo antes de las 7 de la noche. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo? Lo más seguro es que evidentemente necesitaba descansar. Al estar necesitado de descanso y de reposo, estoy convencido que Jesús recurrió a Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12, donde el Espíritu Santo dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y antes de iniciar la noche, en la hora final de la tarde, Jesús, estoy seguro, tal vez acostado, tal vez sentado al borde de su cama en una silla o en su poltrona favorita. Jesús, estoy convencido de que estuvo orando en lenguas hasta entrar a la tercera dimensión del día. 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Aproximadamente esa media hora al final de la tarde, casi iniciando la noche. Esa es la hora en que generalmente Adán, el primer Adán, hablaba con Dios. Al caer la tarde, en la frescura de la tarde, en la al aire del día, es decir, en el momento en que el calor del día disminuía, allí Adán hablaba en lenguas con Dios. Y también allí el postrer Adán, el Señor Jesucristo, a esa hora, allí acostado en una cama, en un sillón, sentado en un sofá, a la misma hora, 5:30 de la tarde hasta las 6:30, oraba en lenguas. Recuerda que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso en el hebreo original significa que Adán es un espíritu que habla igual que Dios. Por tanto, lo más seguro es que Adán orara en lenguas igual que Dios. En el huerto del Edén, a la tarde del día, al aire del día, al atardecer. Y que Jesús hiciera lo mismo a la misma hora, orando en lenguas para descansar. Pero después de un merecido descanso, al orar en lenguas, refrigerio y paz, llega la jornada de la noche, la más difícil de todas, porque ya no fue solo ministrar y sanar a un leproso o a un miembro de la comunidad LGTB o a la suegra del pueblo o a un familiar o un amigo. Había una multitud que se había golpeado a la puerta para ser sanados de sus enfermedades y para que Jesús los liberara de los demonios que les afligían. Por tanto, en Mateo 8, 16 y 17, la escritura dice algo como esto: y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra, con una orden, desanimado, con una orden de liberación, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y allí, al finalizar este intenso día, Jesús hizo lo mejor al final. El vino añejo, el mejor vino, guardado para el final, para la multitud. Milagros en la noche para todos.
Y recuerda, soy tu coach de milagros y Mato 1531 te pertenece.